qué es lo que cree la gente que es fermentación, cuál es el proceso que conlleva. De repente para la gente que no ha estudiado esta rama, qué es lo que piensa, qué es lo que opina. Retomando, después de 10 años de ausencia, hemos regresado. Amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos estés mirando. Bienvenidos al podcast de divulgación científica y cultural, el Gen Sapo. Después de tiempo estamos volviendo y hoy día me acompaña mi amigo para poder hacer una charla biológica, microbiológica, de algunos temas interesantes que ya empezaremos a contar más adelante. Así que amigo, pues bienvenido Garicito de nuevo, ¿cómo estás? Ahí con frío, ¿no? Trujillo. Bueno, y no solo Trujillo, creo que toda la costa, ¿no? Sí, no, el frío está... Bueno, a mí me gusta el frío, sinceramente. A todos nos gusta el frío. Hasta los que digan que no. Ajá, porque al final es acobijado. Aunque he visto hace poco que hay team templado ahora, entre frío y calor. El team templado, dicen. Bueno, pero a mí sí me gusta el frío. Mis amigos también me han estado diciendo, que un friazo, que no sé qué, y yo estaba así como... Pero el frío es que el frío que nosotros vivimos es un frío no extremo, ¿ah? A comparación, por ejemplo, de la sierra. ¿Qué dices? ¿Que el frío qué? El frío en el sur es terrible, ¿no? Porque hay granizada y otras características. En cambio, en el sur. Claro, pues no siempre hemos escuchado los fríos en Puno. Ya. Por ejemplo, los problemas que hay con la claro, acá no va a granizar, pues obviamente, ¿no? Aunque no sé, ¿no? En la parte porque hace tiempo hubo truenos y rayos y no sé qué por acá en el norte y nunca había visto, ¿no? También ha habido auroras boreales en Centroamérica, ha habido los eclipses por esa zona. Y eso es parte del cambio climático. También he estado, justo estábamos hablando en el otro podcast que es algo muy inusual, ¿no? Sino que no le he tocado profundidad porque es un tema que todavía no lo hemos investigado por mucho, pues, ¿no? Y me gustaría contar la mayoría de cosas científicas en esta parte. Entonces, pero bueno, referente a eso, básicamente que han habido como expulsiones solares de energía, como, pues, ¿no? Que se generaba esas llamaradas de sol, de la energía solar, y llegaban a esta zona, sino que es extraño, pero es algo que ya se ha visto, solo que en nuestra época se vuelve a ver, ¿no? Que hay ciertos cambios que sufre el sol. Entonces eso es lo que conlleva la formación de esas auroras. También, y en esta parte todavía. Y también en partes en América. Lo que nos causa un poco de asombro todo eso por el tema de la información. Ahorita las redes sociales ayudan como que a escandalar todo esto. ¿Has visto eso del meteorito? Y que pasó en un momento y al siguiente hora ya estaba trending en todo lado. Y son fenómenos que siempre han sucedido, solamente que ahora por las redes sociales como ya, que pues, claro, se va tintando, es interesante, ¿no? Sí. Y eso es lo chévere, por eso digo, siempre es lo chévere para mí ver ese tipo de contenido. Hay unas personas que han estado divulgando acerca de eso, de por qué se da este tipo de fenómenos y toda la cosa. Pero sí, ya se ha visto frecuentemente, ¿eh? O sea, en el transcurso de los años se ha podido ver todo eso. Y la gente que se dedica a estudiar meteoritos y todos los acontecimientos que pasan, ya ha habido buen tiempo, pero no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un proceso que la gente no lo ve, que la gente no sabe mucho tal vez de eso, pero que se da frecuentemente en casi todas las cosas que consumimos, alimentos, el alcohol, ¿no? Entonces, y ahí va entrando el tema del día de hoy, que es la fermentación. Estrellitas. Bien, y para eso hemos decidido, he decidido empezar con esa idea. Y contigo, ¿no? Que de repente nos puedes también comentar alguna anécdota que hayas tenido, como el tema que me has contado hace ratito del yogur. Aguas. Y otras cosillas que pues... Aunque también ahí en la universidad también enseñaron un tiempo a hacer yogur, ¿no? ¿Te subiste en ese curso? No. Un tiempito. Es antiquísimo eso. No he visto. Más ahorita lo que hacen es el vino, pues, ¿no? El vino siempre. El vino siempre lo hacen, creo, en los primeros ciclos, ¿no? Pero el yogur he visto que más se especializan, o he visto cursos que sacan la Universidad Agraria de La Molina. Uh-huh. Y he visto bastante que sacan temas lácteos. Bien, entonces, lo voy a dejar como una pregunta abierta antes de comenzar. ¿Qué es lo que cree la gente que es fermentación? ¿No? ¿Cuál es el proceso que conlleva? De repente para la gente que no ha estudiado esta rama, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que opina? De repente tiene otra idea, ¿no?
Y ya en este momento lo vamos a esclarecer, pero ¿qué es lo que piensan ellos que es la fermentación, ¿no? Aparte de la formación del alcohol, que es algo que te gusta a ti, ¿no? Gonzalo. Digo, para desinfectar esas cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, para desinfectar internamente también. Las bacterias. Bien, ¿quisieras comenzar comentándonos eso o quieres que yo pase y luego comentamos? ¿Quieres que pase comentándolo yo y luego ya opinamos? A ver, empieza tú. Ya, primero te digo que lo que busqué, Ujú. ¿no? Como te digo, siempre me ayudó. Ahora está muy de moda ayudarse del ChatGPT, entonces me ayudé del ChatGPT. Y la primera definición que me botó, muy general por cierto, es la fermentación fermentación es un proceso metabólico que ocurre en condiciones anaeróbicas, es decir, ausencia de oxígeno, en el cual los microorganismos como las levaduras, bacterias, convierten los azúcares en otros productos químicos, como el alcohol, ácidos y gases. Entonces, concluye, la fermentación es una vía alternativa de producción de energía para las células que no disponen de oxígeno suficiente para la respiración celular. Es decir, la IA, ¿no? Determina que para que una fermentación, el proceso fermentativo se realice, tiene que ser en anaerobiosis, o sea, en ausencia de oxígeno. Ya, todo eso depende también del microorganismo. Ujú. Porque me acuerdo que cuando llevamos justo el proceso para elaboración de vinos, primero recuerdas tú que preparamos una biomasa. Ahora, en este caso la levadura, cuando tú preparas la biomasa, no es necesariamente tenerlo en una condición anaeróbica. Y ahí vamos un poco con los conceptos que nosotros conocemos. Claro, la levadura en este caso es una anaerobia facultativa, ¿no? No, a lo que voy es que si tú le das tenemos que tener dos cosas puntuales cuando hacemos vino. Ujú. Cuando estás trabajando tú con tu microorganismo, bueno, el primero es condición, pues, que esté una condición limpia, ¿no? Con material esterilizado y todo. Pero vamos a la bacteria. Cuando tú vas a generar biomasa, incluso le estás dando aire a la levadura. Ya. ¿Por qué? Porque en esta condición la bacteria no va a producir etanol, sino va a producir lo que es biomasa. Ujú. Va a tomar la fuente de carbón, en este caso que está en la fruta, En el zumo de uva, digamos. ajá, Ujú. y luego lo que vas a tener es una muy buena cantidad de inóculo. Pero este inóculo tú ya lo estandarizas, ves cuánto vas a adicionar a tus galones, ¿no? Y es ahí cuando ya ingresa a las barricas y ahí es cuando tratas de quitar el oxígeno presente. Y ahí le estás acondicionando un medio anaeróbico. Entonces todo depende, ¿no? Si en este caso la levadura está en presencia de oxígeno, va a producir lo que es biomasa en especial. En ausencia de oxígeno, lo que va a producir es este metabolito que viene a ser de interés, el etanol. Y también otros compuestos, ¿no? Que le van a dar al vino esa exquisitez en aromas, ¿no? Entonces, en este caso, la fermentación en vinos depende, no depende, sino siempre hay que conocer, estandarizar nuestro microorganismo, en este caso la levadura, porque bien sabes tú, hay cepas, ¿no? Hay variedades, y de acuerdo a esto también vas a adquirir productos. Hay levaduras que quizás no producen tanto etanol, pero sí producen otros compuestos aromáticos, ¿no? Que le van a dar una característica organoléctrica en relación al olfato al vino. Entonces ahí podemos hablar de un consorcio, ¿te acuerdas que estábamos hablando la vez pasada? Consorcio, por eso hay algunos viñeros que adicionan primero levadura 1, actúa, luego levadura 2, levadura 3 y va sacando así conjugadamente un producto, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la levadura, bueno, en el caso, claro, de este microorganismo, utiliza el oxígeno más para su biomasa, aprovechando todos los componentes, los carbohidratos, etcétera, que están en el medio, y después, para que pueda producir el alcohol, ya lo pone en un medio anaeróbico, ¿no? Que ese es básicamente lo que es el proceso del vino, ¿no? El proceso normal del Entonces, vino. cuando genera biomasa no quiero decir tampoco que no genera etanol. Sí lo genera, pero las concentraciones son mínimas. Claro, Es que ese no es el producto que tú buscas, claro. ¿no? Entonces, y así. Claro, y así. Me gustó ese toque. Ya, mira, justamente eso es lo que yo estaba investigando, porque como yo te digo, ChatGPT te lo lanza muy general, ¿no? Y justo hablando hace un momento te decía que yo, por más que le ponga, especifícame lo que te estoy pidiendo, te sale todo lo general, pues, ¿no? Porque la IA jala de todos lados. Entonces, lo primero, la fermentación es un proceso que
según lo que he estado viendo, es uno de los más simples de entre los otros procesos que hay. Por ejemplo, los procesos aeróbicos, ¿no? O sea, en comparación, aeróbicos con los anaeróbicos, el de los anaeróbicos es el más sencillo desde el punto de vista mecanístico. Es decir, ya lo voy a contar más adelante porque hay una, ¿cómo se puede decir? Un sistema que sigue, ¿no? Que dependiendo de la complejidad se puede decir que es un sistema más complejo o más simple, ¿no? Entonces, bueno. En la fermentación, en este caso, como tú mencionas, el sustrato que obtienen estos microorganismos es imprescindible para formar otro producto, ¿no? Que es lo que estabas mencionando. Pero en el caso de algunos organismos que supuestamente ChatGPT dice que se hacen un proceso anaeróbico, lo contrario a esto es que se dice que no solo necesita un proceso anaeróbico para la fermentación, y justo lo que acabas de decir, que es un detallazo, que es que la levadura, a pesar de que tiene oxígeno y que solo quiere en biomasa, sí en pequeñas proporciones va produciendo el etanol, ¿no? Es como, no es un proceso principal, pero ahí se produce. Y se va acumulando, pero en pocas proporciones. Ya cuando quieren maximizar su potencial, en ese caso de producción de alcohol, ya lo pasan a un espacio anaeróbico, ¿no? Y es eso justamente, porque hay anaerobios facultativos, y es lo que te decía. Entonces, estos tipos de bacterias son las que como que se saltan esa regla de, no tienes que ser un anaerobio facultativo, digo, un aerobio estricto, anaerobio estricto, para que produzca ese tipo de procesos, y no es así. Eso es lo que sucede con los lactobacillus, pues, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que te quería comentar, ¿no? Dato curioso antes de pasar, que lo anoté aquí antes de que me olvide, Pasteur fue el primero que reconoció la función fisiológica de la fermentación, ¿no? ¿El aire sin vida o vida sin aire? Algo así era su frase. Fue cuando se convertía en vinagre, algo así, ¿no? Querían hacer vinagre, no me acuerdo muy bien la historia, pero me acuerdo que fue Pasteur, así que ahí lo dejo. Claro, y si quieren saber más, lo buscan. En Google. El acetobacter, pues, ¿no? Sí. Claro, ese es cuando lo que pasa es que el acetobacter, su fuente de energía lo toma a partir del etanol. Uh-huh. Entonces, el problema que había con los vinos era que salía otra cosa, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces era porque había esta presencia de esta bacteria que tomaba esta fuente, ¿no? Y en ese tiempo también se entiende de que no había una condición, pues, es decir, para hacer vinos... Condiciones óptimas, ¿no? Es que para hacer vino no es simplemente voy, machaco y ya está, es decir, también hay una metodología, ¿no? Entonces, toda esa metodología tú tienes que tenerlo siempre, digamos, registrado. ¿Por qué? Porque eso se va a replicar y se supone que va a tener el mismo producto. En ese tiempo no era así. Entonces... Imagínate que hay... O sea, bueno, en el pasado no era así, pero ahora como que ya se han empezado a especializar. Y así como nuestro compañero, nuestro colega, de Cascas... Es como que ha venido, no sé si es así, pero algo así me acuerdo, que él ha venido ya de su familia, ¿no? Que se dedicaba como a los vinos, ¿no? En esa rama. Y lo que iba más que todo es que hay familias que se han quedado con esa como herencia, que se ha convertido en algo cultural también, ¿no? Que es que ellos mismos lo desarrollan y... En el caso de él, creo que ellos se han capacitado. Se han capacitado, ¿no? Se han capacitado con profesionales porque no simplemente es agregar y agregar, sino que también... conocer un poco los fundamentos porque ellos entienden que hay variedades de uvas, variedades de levaduras que le llaman cepas, ¿no? Claro, ya. Muy aparte de las bacterias, obviamente tenemos que... Hay variedad de todo. Tener esa variable, ¿no? Ellos tienen que conocer eso porque si quieren salir al mercado como lo están haciendo, tienen que saber también ofrecer variedad de productos. Y eso es bueno. Entonces, como estábamos comentando, cuando no hay ese cuidado, sucedía de que se contaminaba, se contaminaba porque no era el objetivo, el acetobacter. Entonces, eso de ahí que producía vinagre. Claro. Entonces, ese era el problema de ese tiempo. Entonces, Pasteur lo que hizo es descubrir eso prácticamente y encontró, y es lo que conocemos hoy, ¿no? Lo que conocemos hoy, claro. Bueno, ejemplo de algunas bacterias. La que ya te había dicho, la E. coli. Pero, ¿sabes? Justo estaba recordando... me acuerdo que una vez encontré un artículo donde trabajaban con un E. coli recombinante. Y ellos utilizaban un extracto de... ¿Un qué, disculpa? Un E. coli recombinante. E. coli recombinante, yeah. Entonces, el E. coli lo habían diseñado en laboratorio y todo, le habían metido plasma y tanta cosa. Y entonces sucede que la fuente de carbono era una fuente proteica.
Ujú, Era extracto de vísceras de un animal o algo así, no recuerdo muy bien. Pero su producto, no, su producto era triptófano. ujú. Entonces, eso también podría entrar como el procedimiento fermentativo. ¿Por qué? Mm, Porque le están dando las condiciones a la bacteria, le están dando el sustrato y el producto que viene a ser una composición que forma parte del sustrato, ¿no? Entonces, ya el producto, ellos sí llegaron a purificar el triptófano, ¿no? como producto final, digamos, ¿no? Ya, Porque claro. algunos se quedan solamente con un crudo, ¿no? Es Ujú. decir, es crudo y ahí entre el crudo está triptófano, pero otros aminoácidos. Pero ya, es decir, todo es la metodología también, y de acuerdo también a la disponibilidad de equipos, tú puedes llegar a purificar, ¿no? Entonces, no siempre tinta a lo que es digamos, en este caso, procesos industriales como tal, sino que también tinta también a lo que es un procedimiento un poco más elaborado, porque esta bacteria, como te digo, ha sido modificada de alguna manera y es un proceso industrial al final, ¿no? Lo que está elaborándose, porque recuerdo que le dan condiciones bien específicas para tener ese producto. Es un proceso largo, pues, ¿no? Ujú, Muy claro. metódico Sí, y pero sistemático. también hay que tener en cuenta que, así como tú dices, cuando ya se quiere obtener un producto, que es lo que la gente no sabe mucho, ¿no? Que es, bueno, es igual que tamizar, digamos. Cuando vas filtrando y esas cosas vas separando algunos componentes. De la misma manera pasan con algunos componentes que necesitas. Si quieres triptófano, tienen que ver la manera de aislar ese triptófano de todos los otros subproductos que están, ¿no? Producidos. Incluso una vez recuerdo que estábamos discutiendo con un amigo, él quería emprender en algo, ¿no? Con la biotecnología, porque es parte de... Y justo le comenté esto, ¿no? Le digo, es decir, si tú quieres purificar, llegar hasta triptófano como tal, te va a salir muy costoso, Claro. porque son procedimientos que necesitas equipo, necesitas reactivos, necesitas cosas que, que dependen de acuerdo, ¿no? Entonces le digo, trabaja con crudo, pues trabaja con el crudo que va a estar rico en fuentes más asimilables para el organismo, para dónde, justo en el área de la veterinaria, ¿no? Los ganaderos ahí, ¿no? Entonces, si tú quieres saber cuánto le estás adicionando de eso o del otro, puedes trabajar desde una fuente, aplicas microorganismos, tienes un producto que viene a ser un crudo, analizas en ese crudo porque si hay equipos, qué es lo que hay de todo y eso es lo que le estás dando. Incluso podrías digamos, graduar o dar ¿cómo es la palabra? Dar cantidades que tú conoces, ¿no? De acuerdo también a los animales, porque el animal no simplemente es darle y que coma y tanto, ¿no? Depende también de la etapa del animalito, si está de repente. eh, Darle ciertas concentraciones, dices. ajá, sí. Ahí, claro, claro. Entonces se podría formular un producto así y ofrecer en el mercado, ¿no? Ya, claro, es una idea que tú le dices a tu colega. Y ese ya, como les comento, El es tema parte de, de, ¿no? el tema de la biotecnología, justo te iba a mencionar eso también más adelante, pero ya que lo tocas, el tema de la biotecnología es interesante que puedas modificar un microorganismo para que te dé específicamente algo que tú necesitas, ¿no? Estaba viendo una influencer que es biotecnóloga, creo que es, ingeniera en biotecnología, no sé cómo es su carrera, pero es ingeniera en sí, pero sus procesos llevan a eso, a la biotecnología, ¿no? Y tienen mucha relación con el proceso de eh, modificación genética y secuenciaciones, todo esto que tiene que ver con ese tema, ¿no? Y es muy interesante cómo ahora están que trabajan en base a eso, pues, ¿no? Produciendo alimentos transgénicos, lo que tú dices que puedes modificar una bacteria para que te dé un producto y en base a eso ya trabajar. Es decir, tratando de facilitarnos el trabajo como tal. O sea, es decir, haciendo de lo más complejo a lo más simple, que es lo que nos apoyan en esto las bacterias, ¿no? Porque hay, tú sabes, componentes esenciales para nosotros, ¿no? En la alimentación que necesita procedimientos que nuestro organismo quizás sí lo desarrolla Mm, para poder asimilarlos. claro. Claro que es un procedimiento también parte de nuestra evolución, ¿no? Ujú. Pero si es que hay esa facilidad de poder quizás un poquito más hacer simple ese trabajo, sería interesante. Pero bueno, esa ya es cuestión ya de hablar también con empresarios, ¿no? Pero bueno, esa es parte de Con el la. capital. Esa es otra. Claro, eso es como diríamos otra rama de Es lo una que viene a actividad ver, ¿no? multidisciplinaria al final realmente, Ujú. ¿no? Te estaba hablando de los ejemplos de estas bacterias, que son anaerobias facultativas.
E. coli ya dijiste, ¿no? E. coli, como las levaduras, se encuentra E. coli. E. coli no es entamoeba, es Escherichia coli. O Escherichia, como me Sí, decían el también. otro te deja tieso. Después está Salmonella, también. Pero es un patógeno en algunos casos conocido por causar infecciones alimentarias, pero también es una anaerobia facultativa. Staphylococcus aureus, Listeria, monocitógenes, Klebsiella pneumoniae, Por patógeno nomás hay ahí. sí, Enterobacter y Bacillus cereus. Y es interesante que todas estas bacterias están en parte algunas están en parte de nuestro sistema digestivo y de los animales, ¿no? Como flora normal. Pero una vez que sale es como, a ver a quién ataco, a ver. Y se vuelven patógenos, en algunos casos, ¿no? Se vuelven patógenos, pero mayormente para los que tienen algún problema de su sistema inmunológico, no necesariamente inmunosuprimido, simplemente como está afectado por algún resfrío, qué sé yo. Como que les atacan, ¿no? Y aprovechan, son como oportunistas, ¿no? En ese caso. Pero bueno, anaerobios facultativos, esos fueron los ejemplos. Otro detalle para aclarar que en ese caso la respiración anaeróbica en algunas bacterias funciona con sulfato o carbono como aceptor terminal de electrones, en el caso de anaerobios estrictos. Ya para los facultativos se encuentra como nitratos y en condiciones aerobias son los receptores finales de electrones. Eso. Esa sería como la diferencia más o menos para que puedan entender, ¿no? Es decir, uno necesitan... Sé que es muy complejo, pero la gente que nos está viendo es más complejo porque esto implica aprenderte un proceso de la cadena de electrones, que es un proceso interno de la célula en donde va a haber un aceptor final de electrones y por eso es que se los clasifican unos en anaerobios estrictos y o anaerobios facultativos, ¿no? Ajá, entonces, si quieren saber más de eso, vayan al internet, ponen ahí cadena de electrones y van a saber a qué nos estamos refiriendo. Pero básicamente es un proceso energético, es un proceso en donde se van a dar una serie de reducciones de componentes hasta llegar al aceptor final de electrones, ¿sí? Si los confundimos ahí, nuevamente repito, váyanse a Google. Entonces, puntos claves de la fermentación, que quería hablar sobre eso también, que es los tipos más que todo de la fermentación. Uno son la fermentación alcohólica, que ya lo mencionamos, ¿no? Pueden producir etanol a partir de glucosa. La fermentación láctica, ¿no? Como el lactobacillus, que ya lo has mencionado creo también, que convierte glucosa en ácido láctico. Y eso también se da, ¿te acuerdas tú, en el músculo, ¿no? Cuando hay También un producción de estrés, ácido láctico. Ujú. se convierte la glucosa. A esas personas que les dan calambre, cuando les dan calambre, dicen que también es como un exceso de acumulación del ácido láctico. Eso también dicen que es como... Bueno, algunos dicen que es como un problema de la absorción del calcio o algo así, que tiene que ver con el tema del calcio, como el calcio es un catabolizador en este caso, ¿no? Miocito, no me acuerdo muy bien, pero tenía Eso que ver ahí, no sí. lo recuerdo muy bien, pero simplemente lo dejo como dato, ¿no? Es como que cuando tienes una acumulación de eso, porque hay personas que sufren mucho de ese tipo de calambres, ¿no? Constantemente. Puede ser por eso o también por la falta de ejercicio. Así que hagan ejercicio, muchachos. También. Después está la fermentación acética, que es el acetobacter y que puede producir lo que es el vinagre. Y la fermentación butírica, por último, que una bacteria de ellas es Clostridium, que produce ácido butírico, dióxido de carbono y gas hidrógeno. Interesante. Eso no me acordaba, la verdad, de la fermentación butírica. Una cosa más que aprendes en este podcast. Bien, condiciones para la fermentación, ya había dicho, ¿no? Hay en este caso anaeróbico, para los anaeróbicos estrictos o anaerobios facultativos. También ahí necesitan, o para que se realice, necesitan nutrientes adecuados. En este caso azúcares, la glucosa y a veces otros nutrientes que también van acompañados de eso. Pues la fructosa, Ajá. y así. El pH y la temperatura también tienen que ser controladas en el caso de que debería realizarse una fermentación, ¿no? En el caso del alcohol, ya lo mencionamos, como el vino, necesita ciertas condiciones para que se dé y la producción del vino. ¿Qué más? Y creo que eso nada más es básicamente
lo que se relaciona directamente ya con la fermentación. Lo que sale de eso ya viene a ser la industrialización y otros tipos de cosas que también lo vamos a mencionar. En el caso de la fermentación láctica, de la experiencia que te conté, si nosotros partimos de una bacteria, ¿no? Lactobacillus. Ujú, Ahora, estas bacterias lo puedes comprar como cepa, ¿no? En esas páginas que son, que te venden cepa como tal. ujú. Páginas certificadas, por Sí, cierto. con tu sello ahí. El otro puedes comprar, venden bacterias lácticas, le llaman creo así, liofilizadas. En el mercado venden así. Yo la verdad una vez vi una bolsa, pero no, nunca yo más he comprado. Es decir, he visto, ¿no? Y lo otro que yo me encanta hacerlo, compras tu yogur y de ahí Ah, sacas tus bacterias, ¿no? ujú. Pero no es que me encante hacerlo porque me quiero robar las bacterias o pedir prestado o como quieras decirlo, no, sino porque siempre está la curiosidad. ¿Habrá bacterias? Porque dice probióticos. Vas a ver y solamente hay una bacteria. Y como que hay una S de más, ¿no? Eh, y te venden así cosas que realmente una vez también me acuerdo de una marca, quise buscar si realmente había pues la población que ellos, bueno, no ellos lo dicen, pero se supone que debe ver, ¿no? Y la decepción terrible fue cuando no encontré una bacteria característica de lactobacillus, sino encontré otra bacteria que era muy distinta. Los Mm, lactobacillus son gran positivos ujú, y estas eran gran negativas. mm. Entonces, más que todo es ver ¿cómo le llamamos, no? ¿Cómo le llamamos? Calidad, para ver la calidad del producto en relación, a los microorganismos, ¿no? En fin, una vez llegué a aislar, a determinar una bacteria que se llama Lactobacillus casei. Y a partir de esta busqué referencias, ¿no? Para hacer mi yogur, como te estaba contando. Ahora, lo que pasa es que el microorganismo que tú tienes y has aislado, supongamos, de la región de acá, pongamos Moche, genéticamente puede tener relación con un Lactobacillus casei aislado, por ejemplo, en Irlanda, en Cajamarca, ¿no? En otro sitio. Pero cada quien va a diferenciarse, ¿no? En algún otro aspecto. Entonces no son iguales. Para eso se haría un estudio genómico y tanta cosa, pero el objetivo no es ese. El objetivo es ver el producto, no ver qué hay más atrás de eso. ¿Por qué? Porque llegue a ser una bacteria completamente comercial en este sentido, ¿no? Para la elaboración de yogur. Entonces, ¿qué es lo que te vas al internet? Buscas referencias. Y justo para el Casei había una referencia donde decía que la optimización, ¿no? Porque también previo, es decir, previo para hacer nuestros yogures o vino lo que tú quieras hacer, siempre debemos hacer una evaluación en condición de laboratorio, una optimización de la fuente carbonada, de la temperatura, del pH, ¿no? Y de acuerdo a eso el producto, cómo tú vas relacionándolo. Y con quien te queda mejor, ¿no? Más, con ese te quedas, ¿no? Y también que vaya en condición a la realidad donde tú vas a procesar. Si es un ambiente controlado, no donde la temperatura tú lo puedes evaluar, la humedad relativa también, donde tienes equipos para medir, por ejemplo, el pH de los medios de determinado tiempo, o equipos, instrumentos, mucho mejor. Es decir, de la parte que tú has hecho en laboratorio, in vitro, lo puede ser ya una parte industrializado con todo el equipamiento. Pero cuando se trata de un manejo ya artesanal, es decir, donde no hay eso, pero sí lo necesario que es lo elemental, tomamos estos puntos que tú has evaluado in vitro para ir a lo más cercano, ¿no? Es decir, conocerlo sí, pero no, es decir, controlarlo quizás, no, pero no hacerlo así como se dice, ¿no? Por hacer. Entonces, no me quise hacer todo ese trabajo porque mi intención era aislar lactobacilos de una zona X, ¿no? Que tenía interés y lo estoy todavía ejecutando, pero quería primero empezar con un piloto. Entonces, ¿qué es lo que hice, no? Ya tenía la bacteria, lo tengo ahí y sucede de que la referencia donde yo había encontrado, ¿no? Que me va a suceder de base para yo replicar con otra bacteria que te comento. Comentaba que a los 40, no, perdón, 36, no, o 38, me sorprendía bastante que sea la temperatura óptima para esa bacteria para incubarse, pues, ¿no? Y te comentaba ahí que decía también 8 horas.
Y yo me quedé como que 8 horas, y en 8 horas la división celular pues todavía estará en fase exponencial, ¿no? Y eso es. Y también comentaba sobre el pH inicial y tantas cosas. El tema es que lo repliqué, me compré un yogur, digo, me compré la leche que vienen embolsada. No quise hacerme la tarea de comprar mi leche de vaca y pasteurizar y todo, sino ya, me compré una lista. Y el tema es que lo hice en condiciones de laboratorio, el yogur, ¿no? Pasadas las 8 horas, hice todo el procedimiento, pero solo voy a hablar de la incubación. Pasadas las 8 horas, no había nada, pues era literalmente leche. Entonces, y ahí sucede también tú cómo vas a informar esos resultados a la comunidad científica mediante los artículos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Como hice otras repeticiones, lo dejé incubando ya 24 horas, porque hasta donde yo tengo entendido debe ser así hasta 48 horas, depende también tu curva de crecimiento. Y a las 48 horas fue cuando tuve un yogur, digamos, real, ¿no? Es decir, para también caracterizar un yogur, el yogur es decir, toma la fuente carbonada, en este caso la lactosa, para obtener que un ácido láctico. Empecemos, es un ácido no es dulce, es ácido, bueno. Entonces los yogures que consumimos mayormente en los mercados, ¿no? Que hay, son dulces. Y uno quizás puede decir ya, el dulzor es porque le agregan la mermelada, pues, ¿no? Pero vamos partiendo desde ahí, si tú quieres consumir un yogur, no tiene por qué ser dulce. Lo ideal sería, como he visto también otros yogures, que viene el yogur y al ladito viene su mermelada. Y tú, mezclas cuando quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que estás tomando es un jarabe de algo, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de probióticos y es una cosa bien dulce, entonces, ¿dónde está el objetivo de tomar eso como te pintan en los anuncios, ¿no? De que va a mejorar tu sistema digestivo, ¿no? Y tantas cosas que mencionan. Cuando al final, quizás el dulzor que hay en ese momento y los probióticos que pueden haber en ese momento, pueden quizás estar, procesando, porque está en refrigeración, sí, pero eso no quiere decir que la actividad microbiana no se dé, es decir, actividad metabólica va a dar, pero más lento. ¿Quién no te asegura a ti que lo que está produciendo quizás es otro metabolito que de repente va a reducir las cantidades del ácido láctico? ¿O quién no te supone de que está consumiendo de repente ese ácido láctico con los azúcares de la mermelada y está produciendo otro producto? Entonces, eso es un poquito antes de, por ejemplo, yo cuando voy a comprar mi yogur siempre pienso eso. Me paro un rato ahí, pienso y pienso y pienso, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta que tú lo piensas así porque tú tienes en consideración un montón de procesos, ¿no? Y va Pero la gente normal que no ha estudiado este tipo de cosas no es que se no, va y dice, a ver, este yogur me gusta y se lo lleva, ¿no? es que no es que no piense, sino que se va mucho por la marca. Yo también soy así, ¿no? Pero después comienzas a ver y es penoso cuando encuentras, dice, probióticos, vas y dice, cultivos bacterianos. ¿Pero cuál, pues? Entonces, es ahí también el interés. ¿Por qué? Porque el lactobacillus casei no es igual que el otro lactobacillus, que el otro lactobacillus y el otro lactobacillus. ¿Por Pero qué? también creo que es un tema de mercadotecnia, ¿no? De hecho, Pero también, que también va orientado a un público más del día a día, ¿no? Por eso te digo, si nosotros, en este caso, vamos orientados o sabemos de algo más que el resto no sabe o que ignora, obviamente que es lo primero que vamos a ver, ¿no? Es por ejemplo cuando antes de que yo revisara es una anécdota de niño cuando tuve, ¿no? Antes de que yo revisara las fechas de caducidad, no las revisaba. sí soy. Yo tenía 8 años, 9 años, me iba a comprar a la tienda y comía, a veces sabía raro y no sabía por qué. Y a veces en mi tienda vendían cosas caducadas. Y eso es verdad, eso me ha pasado. Y menos mal no me pasó nada, ¿cómo se llama? En mi organismo, pero ha estado normal, ¿no? La cosa es que cuando ya cumplí 15, no, claro, cuando cumplí 15 recién, aprendí a eso tema de las etiquetas, así que tenemos que revisar, porque en mi colegio hicieron justo una campaña de eso, para un curso de CTA, ¿no? De ciencia y Tecnología y tecnología y ambiente. eso, Ajá. ajá. Y explicaron eso. Y ahí aprendí. Entonces ahí los fregaba a mis papás. Papá, tienen que ver esto porque no sé qué. Mira, eso está vencido, hay que ir a reclamar así. Pero recién como a los 15 años, imagínate. O sea, por eso digo, es un tema también de a dónde va orientado, ¿no? Ahora, la fecha de caducidad siempre ha estado. Eso siempre ha existido. Simplemente hay gente que lo ignoraba, hay gente que no.
que Por está más, ejemplo, que está más ahí pendiente. Porque imagínate, si no hubiera esa gente que es más detallista en esas cosas, no existirían esas cosas, no existirían los detalles, no existirían los octogonales que ahora están, los octógonos, disculpa, que ahora están en las etiquetas. Que por cierto también es un poco de decir aquí me lavo las manos porque ya está ahí la etiqueta y no me pueden decir nada, ¿no? Que había un tiempo ese debate, ¿te acuerdas? Que decían que los productos tenían los octógonos, pero sabían que las marcas lo hacían por un tema de no me voy a meter en problemas con el gobierno porque el gobierno está dando unas leyes, pero yo le pongo el octógono y ya la gente sabe que eso de ahí está alto en sodio, eso de ahí está en azúcar, etcétera, ¿no? ni lo siguen comprando, Y lo seguimos ni lo comprando. leen. Cuando Bueno, algo hablamos, así, ¿no? cuando hablamos de alimentos, siempre hay que tener importante que el alimento que vamos a adquirir no rompa la cadena de frío. Justamente por los microorganismos, pues, ¿no? También están los descomponedores, ¿no? Los saprófitos. Justo con el yogur, me acuerdo ahorita de que en los mercados, lo habrás visto, ¿no? Que venden los yogures artesanales. ¿Y cómo lo tienen? Así, encima, ¿no? Y cuando lo vas a probar es demasiado ácido, demasiado. Ah, sí, sí. Es porque la actividad metabólica sigue por las condiciones Por eso ambientales. siempre me compro, esa es mi lógica, ¿no? Por eso me compro siempre los de los que son como cítricos. Y digo, ese está bueno. Y los otros días no. Pero eso lo hacía antes porque ya ni tomo yogur hace tiempazo. Pero sí, sí te cuento así, pues, ¿no? A veces iba al mercado con mi mamá y comprábamos esos yogures en botella que tú dices, que no están controlados ni son de otra empresa X, son artesanales supuestamente. Y yo no quería los de vainilla o esas cosas porque esos son medios dulces, pero esos estaban ácidos y no me gustaban. Entonces compraba los de arándano, esos son ácidos ya de por sí. Entonces como que decía, esos son ricos porque son ácidos, más el ácido que no se siente es como, no se siente, está bien, digo, ¿no? Pero de ahí yo no he comprado nunca más ahí. Comprábamos aquí por acá cerca, pero generalmente no tomamos yogur, no somos muy fan del yogur. A mí al menos sí me gusta, pero mi familia en general no. Entonces como que ya no lo he tomado. Pero sí recuerdo eso que tú dices, ¿no? Que habían algunos productos que sí estaban más ácidos y por eso no los Es consumía. justo como te digo, por el tema mismo que lo tienen expuestos a condiciones ambientales. Ahorita quizás por el clima estaría bien, ¿no? Pero cuando hace un calor, Uy, sí. Imagínate el verano cuando pasamos. O sea, en el verano nomás tú dejas digamos, tu leche de la mañana que has tomado. Eso me pasó a mí. Lo dejaba así la leche que tomaba en la mañana y a veces me olvidaba ahí con el tarrito ahí abierto, pues, ¿no? Ya para la tarde ya se había hecho como medio así. En el verano. Se había hecho como medio turbio o algo así. se había Y fermentado, pues. sí, ya eso ya lo botaba Esa ya. es la fermentación, pero ya tiene otros enfoques. Y bueno, para continuar y ya para ir pasando casi a la parte final, justo en los alimentos y todo eso, industrias relacionadas con la fermentación. La primera, la panadería. Eso creo que, bueno, debe saber la mayoría de personas, ¿no? La panadería, que se utiliza para hacer el pan. Y así producir dióxido de carbono, etcétera, para que... Ajá, el dióxido de carbono lo que hace es inflar. Ah, curiosidad, ¿verdad? Yo una vez escuché una noticia de que una familia de panaderos, familia o un negocio de panaderos, falleció por tener cerrado el ambiente y dejar Claro, pues el los cestos de CO2 ese levadura. es tóxico. Ujú. Por eso lo importante es que, bueno, yo no he hecho, No somos eh, panaderos. pero se infla justo por del CO2 y luego comienzan a darle duro, pues, ¿no? Y ya comienzan a hacer sus... Y de acuerdo a eso también he visto soluciones madre, le llaman, creo, ¿no? En la panadería. Ah, sí, yo también últimamente me he vuelto fan de esos videos donde dicen haciendo masa madre. Hacen Ajá. la masa madre y se infla y de esa misma masa sacan un pedacito, Le sacan otro meten al pedacito. horno. Ajá. Sí, bien interesante, ¿ah? O sea, es bien interesante. Y la parte que te educan porque ese tipo de videos sí me gustan, ¿no? Como que te dicen, lo dejamos tanto tiempo porque esto va a fermentar con las levaduras y no sé qué, y te explican un poco, ¿no? De qué va todo ese rollo. Y al final pues sale de una latita así, sale como una masota así hinchada de pura harina. Supongo que sería también más nutritivo, ¿no? Claro, tiene más concentración de nutrientes. Pero bueno, la segunda empresa, cervecería, eso ya lo hemos dicho. Cervecería, Ah, alcoholes, hemos todo lo hablado que de tiene los que vinos, ver. pero no hemos hablado de las cervezas. Pero lleva un proceso alcohólico también, me refiero, ¿no? Proceso de producción de alcohol. Pero usan la cebada en este caso. Cebada y esas cosas. El lúpulo también le llaman, ¿no? Nosotros no sabemos de eso.
No, no saben, por eso lo estoy diciendo a grandes No, digo, rasgos. nosotros no sabemos de Ah, ya. sabores, No sabemos, no no sabemos sabemos. de marcas. Entonces, entonces, el microbiólogo ahí va. Entonces, la otra es los lácteos. Ya hablamos de los lácteos también, yogur, el queso. El queso también es muy importante, ¿no? El queso, hay otras, países que el queso, como por ejemplo el Roquefort, son Ah, olores fuertes y aún así son consumidos, son bastante consumidos, ¿no? O sea, es un proceso fermentativo, se sabe. también hay un proceso fermentativo de las carnes, me acordé. También, justamente eso es lo que te iba a Sí, decir. y lo Ujú. dejan como macerando. Sí, Bueno, sí, no sé sí. cómo le inyectan, creo, ¿no? Y lo dejan Pero, ahí. o sea, me refiero, no sé si debe ser por el tema de allá, de Europa me refiero, que hay muchos alimentos que están en base a eso, fermentación. Por ejemplo, en Alemania, si no me equivoco, en Rusia, comían un tipo de así con vegetales que se fermentaban. Tiene un nombre interesante, pero no me También acuerdo. los chinos, ¿no? Los chinos. Sí, Fermentan justo eso también he notado algunas cositas. Es que esas Bien. ya son prácticas culturales, pues. Sí, sí. Dependiendo de la zona, el ambiente. Aquí como se ha hecho una mixtura de todo en el Perú con la conquista y las guerras, tantas cosas, y las Pero acá migraciones que no hubo. recuerdo un alimento así como te cuento, No, como el no hay, fermentado. pues. No, ¿no? El queso, bueno. Ahorita recién que sentimos eso, ¿por qué? Porque se está trayendo, ¿no? Ah, bueno, pues la globalización también. Pero en ese tiempo mezclaban todo, que importa estaba guardado y ya. Y a comer. Ajá. Bueno, otra industria es la farmacéutica, producción de antibióticos, los probióticos que estaba mencionando también son parte de esa industria Ahí farmacéutica. entran los hongos, pues no filamentosos. También los hongos, ¿no? En este caso para producir, como la penicilina, pues, ¿no? Para no irnos tan lejos. Después está en la industria química como los biocombustibles, fermentación de biomasa, producir bioetanol, ¿no? Biobutanol. Y de ácidos orgánicos también como el ácido acético, ácido cítrico y otros tipos de ácidos. Y en la industria textil también se está usando producción de biofibra a través bueno, a partir de algunos componentes se forman biopolímeros como el ácido, a ver si lo anoté bien, sí, ácido poliláctico. ¿M? También para hacer fibras. Tratamiento de tejidos, en algunos casos también enzimas que producidas por fermentación se utilizan para el tratamiento de tejidos como el biopulido y la desgomado de fibras de seda. Eso no lo sabía, eso lo acabo de anotar. Luego está la industria del cuero, la curtiembre también para la industria del cuero, que se usa para descomponer materiales vegetales, que se usan luego en el proceso de curtido. La industria cosmética, la industria energética, el biogás, bueno, el bioetanol ya de origen también, ¿no? La industria de construcción, biocemento, eso sí me ha bloqueado. Eso, Fermentación, ajá, sí, eso es bien innovador. biocemento, dice, fermentación microbiana puede inducir la precipitación de carbonato de calcio, que se utiliza en la producción de biocemento. Este biocemento se puede usar para reparar grietas en el concreto o incluso para la creación de estructuras completas. Y lo que escuché de eso es que agregas tu bacteria, bueno, no tan figurativa, a las grietas justamente y la Mm. bacteria hacía toda esa actividad. En lugar de romperlo y tanta... Bueno, no nos metimos mucho ahí porque es una idea, pero O sea, el que puede concretar más es un ingeniero, ¿no? Que claro, y conoce son estructuras. investigaciones también. Son investigaciones que están ahí, vayan a buscarlas, hay artículos interesantes, ¿no? Para eso está el internet, no solo para ver TikTok. Está interesante y hay más datos importantes también que no los voy a anotar todos porque se haría un video de 2 horas tal vez. Pero sí, si habláramos específicamente de un tema nomás, nos tomaría 2 horas. Solo de un tema, 2 horas por lo menos de conversación. Que un tema, una bacteria. Y ahorita estamos tratando de abarcar fermentación en uno solo y por eso también tenemos que ir a grandes rasgos, ¿no? Bueno, la producción de polihidroxialcanoatos también. Ah, el PHA. Ujú, epicha, que son Justo el que te estaba hablando, ¿no? los biodegradadores, ¿no? Polímeros Mm, biodegradables. Eso es lo que te he dicho. el polidroxialcanoato. Ujú. Ese es un polímero que tiene características similares al bioplástico. El estudio es bien interesante ya porque justo depende mucho de tu bacteria. Porque he visto que algunos trabajan con... Es decir, primero, para partir, tu bacteria tiene que tener gránulos Ujú. que tienen esa característica de ser polihidroxialcanoatos o polihidroxibutaratos, ¿no? Es decir, no es cualquier bacteria que encuentres y aplicas, no tiene que tener eso. ¿Por qué? Porque son gránulos que están dentro de las células, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos gránulos realmente son fuentes de energía, acumulación de energía. Pero ¿en qué condiciones se causa?
o se forman en condiciones de estrés donde la fuente nitrogenada es mínima a comparación de la fuente carbonada. Por eso he visto estudios donde, por ejemplo, en el caso del Prisia Megatherium, lo que hacen es le agregan un porcentaje 20-1. Es decir, 20 viene a ser la relación de carbono y 1 viene a ser la nitrogenada. Y la alternativa mucho mejor es trabajar con bacterias eutróficas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tomar el nitrógeno que está en el ambiente, pero va a seguir siendo estresada por el factor del carbono. Y otra cosa más, si tú le estresas con otra condición, por ejemplo, mayor temperatura, mayor salinidad o mayor pH, como que le está sobresaturando a la bacteria y la bacteria va a hacer esa producción. Pero para que esta bacteria exista tiene que tener una fuente de carbono. Y para eso tú le haces una prueba para ver fuentes de carbono y evalúas, ¿no? Puede ser glucosa, puede ser fructosa. Y mucho más interesante es que si puedes degradar, ¿no? O fermentar lo que es el glicerol. ¿Por qué? Porque de aquí tú puedes tener como idea que puedes tomar como fuente de energía los aceites, ¿no? O las grasas que, por ejemplo, ya han sido utilizadas en el comercio. Entonces de ahí tú tomas esto de acá, tu fuente, metaboliza la bacteria y de ahí ya se obtiene biomasa realmente. Para extraer este polímero se aplican otras técnicas, ¿no? Donde puedes ver rendimiento, puedes ver pureza, ¿no? Cantidad y tantas cosas. Es muy similar Y los literalmente, plásticos biodegradables como los que hacen de los vegetales. y justo esa característica tiene, ¿no? Es decir, ya tú tienes tu producto, el PHA, llamémoslo en abreviaturas, Ujú. y es una cosa así como Muy viscosa. la silicona en gel Ahí. o la que viene en barra, es así, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? He visto de que, bueno, lo que uno piensa es que ya con esto voy a hacer mis bolsas, mis baldes, ¿no? Pero No, debería ser como una parte de la materia prima, ¿no? es que esa es la materia prima, pues en lugar de los derivados de petróleo, es ese de acá que toman, Y le agregan a partir otra de eso cosa, recién pasa y de a ahí ser- entra a la máquina y la máquina hace la chamba, ¿no? Pero el tema es que lo jugoso de este procedimiento de tener PHA es que lo que se está proponiendo es aplicar para hacer impresiones 3D, ¿no? Para más aplicar en el lado médico. Lo que se está Mm, pensando es los aditivos que le vas a adicionar ese PHA le va a dar esa flexibilidad y esa dureza. Pero también hay derivados, tanto de PHA como PHB, que le va a dar también esas características. Entonces, eso ya es otro procedimiento que parte desde la extracción o purificación, donde tú ya tienes tu PHA. Es decir, todo lo que hablaba del procedimiento es una cosa y ahí tienes otra. claro, Y ahí están los teniendo en estudios. cuenta que, por cierto, justo lo que dices de la impresión 3D, teniendo en cuenta que muchos de los componentes derivados del petróleo, del plástico, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda, pues, porque ahora todos imprimen sus cositas con sus máquinas 3D, sus maquinitas de impresión 3D, y imagínate cuánto plástico entra ahí. Imagínate cuánto. Y obviamente ahora hay técnicas para reutilizar ese plástico que se desecha, ¿no? Pero estaría muy bueno que una vez que ya no lo necesitas o se te rompe, puede haber la posibilidad de que se degrade y no produzca, ¿no? Una acumulación, que ahora, hoy en día, tú has visto tanta noticia que microplásticos hay en todo lado ahora, Y sabes, hasta en el agua. ¿sabes lo más interesante de todo ese trabajo? He visto un trabajo donde, por ejemplo, ellos producían su PHA, literalmente una lámina, lo derretían, porque creo que se puede derretir en cloroformo, no me acuerdo. Ujú. Y se puede reutilizar de nuevo. No, y ¿No? preparaban un medio de cultivo Ah. donde la fuente de carbono era el PHA. Entonces ellos sembraban su bacteria que produce, pero también degrada. Es esa bacteria hace y deshace. Y eso es lo interesante de esa bacteria, ¿no? Entonces te da la solución a un problema ambiental, pero también te da la otra solución para que esa bacteria misma Y lo curioso que sería ir a la investigación ver si es que toma como fuente de carbono el PHA, es capaz de producir la misma cantidad de PHA con la fuente, pongamos, glucosa. Ese es parte de estudio, ¿no? Pero esa es parte de la biotecnología que vamos yendo por los plásticos. Porque el PHA se conoce un montón. Tú entras al internet a buscar Y aparece. un montón. Incluso las técnicas ahora que se están proponiendo es evaluar extracción de PHA con otros métodos. Por ejemplo, donde yo tengo interés es tomar como fuente para extracción lisicelular
Por ejemplo, las concentraciones de sales, ¿no? Hay un análisis, ¿no? También el otro que mencionaban es la temperatura, es decir, ¿por qué? Porque lo que pasa es que para hacer la ruptura utilizan cloroformo. Y el cloroformo lo utilizas y luego desechas y eso ya viene a ser un problema de contaminación. Bien, vamos pasando ya a la parte final ahora sí. Es la parte final que son de algunas curiosidades, que viene a ver también que tiene que ver con la cultura y la historia, que cómo se ha utilizado ese tipo de procesos. La primera es en este caso la escultura, que en Japón, por ejemplo, se ha utilizado mucho para las bebidas. El sake, por ejemplo, uno de ellos, el miso, el natto, que también son derivados también de la fermentación del arroz, ¿no? Del sustrato, como en este caso. Después está en Corea el kimchi, que también es un alimento de la dieta coreana. Etiopía también tiene el injera, que es un pan plano. Es un pan plano, literal. Fermentado y es un alimento esencial en la cocina etíope. También ya lo que te había dicho de las verduras, estos vegetales, se llama el chucrut. Y hay otro que es parecido que se llama el kefir. El chucrut es el que yo me acordaba, que lo hacen con vegetales y eso, y se fermenta. El chucrut era, no me acordaba. Y con respecto a la historia, por ejemplo, dice ha sido utilizado en la antigüedad en Egipto y Mesopotamia para producción de cerveza, ya en esas épocas. 5000 años atrás estamos hablando. La Pilsen. Sí. Tú no sabes de marcas hoy. No, no. Un Laxus. Después China también tiene, bueno, la fermentación de la soya, o la soja, como le dicen también, para producir la salsa de soya y tempe, que ha sido practicada por milenios. Después está Europa, también la producción de vino y queso, también hace ya miles de años. Y por último está en el siglo XIX, Luis Pasteur demostró la naturaleza microbiana de la fermentación, lo que llevó a avances en la producción controlada de alimentos y bebidas fermentadas hasta el día de hoy. Y acá en el Perú conocemos la chicha de jora. Claro, Por los incas. por los incas. Y también otro curioso es, hace poco escuché por ejemplo, tú habrás escuchado que aquí en el norte los pescaditos lo abren, le agregan la sal, ¿no? También hay un proceso fermentativo ahí. Porque incluso se puede, bueno, no es de mi agrado comer los pescaditos así saladitos. El que le llaman espérate, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero son chiquitos, ¿no? Unos pequeñitos son. No, le abren y meten la sal y lo dejan ahí. Así te como que los deshidratan y lo comen así deshidratado, ¿a eso te refieres? Yo pensaba que son unos pescaditos que son chiquititos. No, ese pejerrey, no sé. No me Yo de acuerdo. pescados. Ya, pero la cosa, eso no te gusta. Es que nunca le he probado. Pero dicen que es muy bueno. Dicen que es muy bueno porque en sí le quitan todos los nutrientes. Disculpa, que te quitan todo el agua, disculpa. Y así sequito como está. Ya, pero hay tiene un otras proceso, propiedades. también hay un proceso fermentativo ahí. Y dicen que, o sea, la sal como tal no está impregnada en el sabor, ¿no? Hay muchos otros sabores que se sienten, que yo no, la verdad, tampoco he probado. Y es una práctica habitual. Realmente hay gente que sí lo hace habitualmente. Hasta el día de hoy. Como su dieta. Hasta ceviche y de eso. Nah, pues es otra cosa. No, sí, preparan el ceviche con papa, le meten ya un poquito de sal. Pero bueno. Ahí sería lo interesante ver qué bacterias salófilas actúan en ese proceso fermentativo. De repente hay lactobacillus también, ¿no? Puede ser. Tolerantes a la sal. Puede ser. O en la leche de tigre. Bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, la verdad. Ha estado interesante la conversación, a pesar de que no tienes tu celular para apoyarte. Ni lo recuerdes. Pero bueno, esperamos que les haya interesado. Hay más datos en internet, como dice aquí mi amigo, que pueden ir a investigar del PHR. Me he equivocado. PHA o PHB. Y que les puede interesar de repente para que ustedes se informen. Y si no, bueno, aquí también vamos a estar siempre conversando acerca de temas interesantes. Voy a procurar hacer que este podcast vuelva a como estaba anteriormente. Pero este día ha sido el regreso de El Gen Sapo como tal. El podcast de divulgación científica y cultural, y espero que todos estén muy bien y que nos apoyen con un like, que comenten y que se puedan suscribir. Recuerden que eso nos apoya para poder seguir creciendo en este canal, así que abríguense. Hace frío. Con eso nos vamos, amigos. Hasta luego, hasta otra oportunidad. Gracias, chao.